Hola, mi nombre es Tiare Báez y junto con Javiera Pichingual y Benjamín Soto vamos a exponer sobre la terapia centrada en la persona de Carl Rogers. Carl Rogers nace el 8 de enero de 1902 en Chicago, Estados Unidos. Este es el cuarto de 6 hermanos de una familia de clase media muy religiosa, la cual tenía ideales muy protestantes y conservadores. Los padres se preocuparon de enseñarle la importancia de los valores morales y el amor al trabajo. Así, a Roger desde pequeño se le inculcaron la conducta ética y confianza en sí mismo. Durante su niñez, Roger fue un niño muy curioso y muy cariñoso con sus padres. Este ingresa a la etapa escolar y ingresa a un curso elevado porque en su casa se le potenciaba habilidad por la enseñanza y además que se le enseñaban algunas materias. Cuando Roger llega a la pubertad, este no socializaba como los demás jóvenes, puesto que donde tenía una crianza tan estricta y su necesidad o su deber en ese momento era estudiar, no tenía interacción con su medio. A los 14 años, este se interesa por la agricultura, siendo tanto así el afán de aprender más sobre esta materia que se convirtió en un experto en la experimentación agrícola. Con la fama de ser un estudiante brillante, Rogers ingresa a la universidad, primeramente estudiando agricultura, pero luego de un viaje que tuvo a China, en donde quizás se dio la instancia para cuestionar ciertas cosas, él cuando cursaba su segundo año de universidad está convencido de que él quería ser sacerdote. Rogers en 1924 se graduó y se casó con Helen Elliot, donde se mudaron a la ciudad de Nueva York a iniciar su nueva vida. Es aquí donde posiblemente se genere un conflicto en él mismo y a nivel familiar. ¿Por qué conflicto en él mismo? Porque es acá donde Roger empieza a llevar su pensamiento a lugares más liberales, además de que empieza a cuestionar el cristianismo y las formas de crianza de sus padres. Por lo que esto desencadena que se empieza a alejar más de sus padres, los cuales pensaban que este pensamiento y todo este nuevo cambio que tenía su hijo era por Helen. Entonces generó que ellos no aceptaran a la pareja de su hijo. Luego de este suceso, él empieza a reflexionar y quizás a darse una oportunidad dentro de la psicología, y es en 1925 en donde él decide inscribirse en el Colegio de Profesores de la Universidad de Columbia. Acá tiene sus primeros acercamientos con la psicología y uno de los aspectos que más influyeron en Rogers fue los métodos no directivos de enseñanza que proponían los filósofos y educadores progresistas. Animado por este enfoque, Roger inicia su entrenamiento en la terapia infantil en la Universidad de Columbia. Y mientras más experiencia ganaba, se convencía a sí mismo de que la relación terapeuta-paciente debe ser horizontal, desechando toda autoridad que se pudiese generar en el terapeuta. La terapia centrada en el cliente fue desarrollada por Carl Rogers en la década de 1940 y 1950. Sus aportaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la psicoterapia científica tal y como la conocemos hoy en día. Su obra se enmarca en el humanismo psicológico, movimiento que reinventó la bondad del ser humano y su tendencia innata al crecimiento personal, frente a las perspectivas más frías y pesimistas como lo son el psicoanálisis y el conductismo. Los pioneros de estas teorías son Carl Rogers y Abraham Maslow. Para Rogers, la psicopatología se deriva de la incongruencia entre la experiencia del organismo o el yo organísmico y el autoconcepto o el sentido de identidad. Los síntomas aparecen cuando la conducta y las emociones no tienen coherencia con lo que la persona siente de sí mismo. En consecuencia de esto, la terapia debe focalizarse en el cliente, o sea, en que el cliente encuentre esta congruencia
y cuando la encuentra puede desarrollarse plenamente, mostrándose más abiertos a la experiencia del presente y sintiendo confianza en su mismo organismo. Probablemente la aportación más importante de Rogers fue la identificación de factores comunes que explican el éxito de distintas terapias. Para este autor y para muchos otros después de él, la eficacia de la psicoterapia no depende tanto de que se apliquen distintas técnicas, sino de que pasen por fases concretas y de las actitudes del terapeuta. A partir de sus investigaciones, Roger propuso un esquema básico y flexible del proceso psicoterapéutico. Al día de hoy, este método sigue utilizándose, independientemente de la orientación teórica del terapeuta, si bien cada terapia puede focalizarse en una etapa concreta. Posteriormente, autores como Robert Cartfull y Gerard Egan sometieron a investigación la propuesta de Rogers y la desarrollaron. Ahora veremos las tres fases principales de esta teoría psicológica. Egan señala la catarsis como identificación y clarificación de situaciones conflictivas y oportunidades no aprovechadas. Se trata de que la persona logre centrar la problemática para luego resolverlas en etapas siguientes. Como dice acá, la catarsis es la exploración de las propias emociones y la situación vital por parte del cliente. La terapia centrada en la persona de Rogers se centra en la etapa de catarsis. Esta quiere decir que promueve el desarrollo personal para que más adelante esta persona pueda comprender y resolver sus problemas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Lo que hace en esta fase de catarsis es que le entrega las herramientas para que la persona pueda estar al tanto de su problema, autoconocerse y con ello pueda generar las herramientas para más adelante enfrentarse a este problema. Como segunda fase encontramos insight. Insight es un término anglosajón que se puede traducir como intuición, introspección, percepción, comprensión o profundización, entre otras alternativas. En la terapia, este término denota un momento en que el cliente se reinterpreta en conjunto y percibe la verdad, o al menos logra identificarse con una narrativa determinada. En esta fase es clave las metas del cliente. Según Egan, es la segunda etapa donde se construye una nueva perspectiva y se crea un compromiso con nuestros nuevos objetivos. El psicoanálisis y la teoría psicodinámica se focalizan en la etapa insight. La fase de acción consiste, como su nombre lo indica, en actuar para lograr nuevos objetivos. En esta fase se preparan y se aplican estrategias para resolver problemas que bloqueen el bienestar o el desarrollo personal. La terapia de modificación de conducta, que utiliza estrategias cognitivas y conductuales para resolver problemas concretos de los clientes, probablemente es el mejor ejemplo de psicoterapia focalizada en la etapa acción. Según Rogers, el éxito de la terapia va a depender fundamentalmente si se cumplen ciertas condiciones dentro de la terapia. Él dice que son importantes y fundamentales para que exista un cambio terapéutico y por lo tanto más importante que cualquier técnica concreta. Dentro de las actitudes terapéuticas, él nos menciona primero el contacto psicológico. ¿Qué quiere decir esto? El contacto psicológico está dado por una relación personal entre el terapeuta y el paciente. Esta debe existir sí o sí para que la terapia funcione. Además de que ambas partes deben considerar esta relación como un hecho significativo. Comprensión empática. Para Rogers, la comprensión empática o empatía significa introducirse en el cliente y ver el mundo como éste lo ve, así también como experimentar sus sentimientos. Esto genera que el paciente, al sentir que el terapeuta tiene cierta empatía con él, le genera confianza en sí mismo y además confianza de sus propias experiencias. Autenticidad del terapeuta. Que el terapeuta sea auténtico o congruente significa que está en contacto con sus sentimientos y que se los da a conocer de forma abierta al cliente. Esto
se puede conseguir tener una relación personal sincera y, en consecuencia, que el terapeuta haga autorrevelaciones de su vida privada. Aceptación positiva incondicional. El terapeuta debe aceptar al cliente tal y como es, sin juzgar sus actos o pensamientos, además de respetarlo e interesarse sinceramente por él. La aceptación positiva incondicional permite que el cliente perciba sus experiencias sin la distorsión propia de las relaciones cotidianas y, por tanto, interpretarse a sí mismo sin juicios a priorísticos. Incongruencia del cliente. La terapia solo tendrá éxito en caso de que exista una incongruencia entre el yo organísmico del cliente y el autoconcepto. Como hemos explicado anteriormente, el yo organísmico se refiere a los procesos fisiológicos y el de autoconcepto al sentido de la identidad consciente. Percepción del cliente. Aunque el terapeuta sienta verdadera empatía y lo acepte de forma incondicional, si el cliente no percibe esta empatía, la relación terapéutica no se va a desarrollar de una manera adecuada, por lo que el terapeuta debe ser capaz de tener actitudes que ayuden al cliente a cambiar. A continuación vamos a hacer el análisis del caso. Los datos relevantes son que la paciente se llama Claudia, tiene 26 años de edad, es del sexo femenino, es licenciada en economía, soltera, vive con su abuela materna y su hermana menor. Claudia es invitada a participar de esta terapia. El terapeuta es amigo del pololo de Claudia y como favor le pide a ella que participe en esta terapia, además de que lo va a ayudar en la práctica que él está haciendo en el consultorio. Claudia le pide explícitamente una introspección a este terapeuta, porque ella piensa que con una introspección se va a resolver. En las primeras sesiones, Claudia habla sobre su preocupación por el futuro. Ella se siente insatisfecha, frustrada, descontento, una serie de emociones que la mantienen en una constante preocupación. Ella siente esto porque piensa que se equivocó al elegir su carrera, lo que le ha llevado a tener problemas económicos. Por consiguiente, en las segundas sesiones, Claudia le habla sobre su preocupación por la relación que tiene con su actual novio, lo que le genera preocupación, además de inseguridad. Bueno, según el caso explicado anteriormente, en esta teoría existe un proceso de convertirse en persona, que, según Rogers en 1961, es el proceso mediante el cual un individuo se desarrolla y cambia en el transcurso de una relación terapéutica. Es posible determinar en qué punto del proceso del cambio de la personalidad se encuentra un cliente mediante el cateo y obtención de muestras de las cualidades que presenta su experiencia y su expresión, siempre que se lo haga en un clima en el que él se sienta plenamente recibido. Bueno, según esto, en esta teoría, por lo que Claudia presenta un problema, es que si bien ella es invitada a participar en la primera sesión, expresa que quiere una introspección y luego al dejar en la mesa sus sentimientos al terapeuta, se logra notar de que ella necesita un crecimiento personal debido a sus inseguridades y los problemas que ella tiene, a pesar de ya tener una carrera y tener un novio estable. Por lo que podríamos creer que su pronóstico se basaría en su crecimiento personal. La finalidad de la terapia centrada en la persona no es resolver un problema en concreto, sino que ayudar al individuo a crecer, a desarrollar sus potencialidades y a llegar a convertirse en la persona que realmente es, para que pueda enfrentarse con el problema actual y con los que puedan surgir a futuro. Según Rogers, en 1961, para determinar en qué punto del continuo se encuentra mi cliente, donde el individuo pasa de la consolidación a la mutabilidad, de una estructura rígida a un flujo, utilicé la escala de proceso en psicoterapia, que consta de 7 etapas sucesivas por las que atraviesa el individuo. Esta escala puede aplicarse operacionalmente a fragmentos de entrevistas grabadas. En la escala de proceso de convertirse en persona, Claudia, al llegar a terapia, se encuentra entre la cuarta y la quinta etapa del proceso. Durante las 5 sesiones de la terapia se ha notado un avance hasta la quinta etapa del proceso,
a excepción de los constructos personales. Bueno, a pesar de que la razón principal por la que ella asistió a terapia fue un favor, sí se logra evidenciar un progreso en su crecimiento personal. Y bueno, así podemos concluir que la terapia sí ha funcionado. Bueno, para ir concluyendo, vamos a decir las cosas más importantes de esta terapia. Ya. Según Rogers, el éxito de esta terapia depende de ciertos criterios fundamentales, tales como la autenticidad, la empatía y la aceptación incondicional del cliente. También la visión que tiene Rogers sobre el cliente es muy importante, ya que Rogers no ve al cliente como un sujeto pasivo en su cambio, sino que lo ve como un sujeto activo, comprometido y consciente de su transformación. Otra de las cosas muy importantes es que las fases de la terapia y su universalidad no dependen de la condición teórica del terapeuta. Entonces, podríamos decir que esta terapia depende tanto del paciente como del terapeuta, ya que el terapeuta tiene la labor de darle la confianza necesaria al cliente para que él se sienta cómodo y pueda crear así el desarrollo personal que se necesita.